Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 2 y vamos a leer de los versículos del 1 al 7 con el tema acepción de personas, pecado ante Dios. Este tema lo vamos a compartir en dos partes. Hoy nos vamos a enfocar solamente en los versos del 1 al 7 y el próximo fin de semana vamos a explicar del verso 8 al 13. Va a tener el mismo título. Hoy la primera parte, el próximo fin de semana la segunda parte. Dice así entonces la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bueno, es importante recordar algo interesante respecto de la conexión que existe aquí, pero a la vez una transición que Santiago hace. Recordamos que la enseñanza pasada vimos que Santiago se enfocó en la religión sin mácula, sin contaminación, o la religión pura delante de Dios. Y cuando una persona manifiesta esta verdadera espiritualidad, lo manifiesta también en su manera de hablar, en su vocabulario, en sus conversaciones. Eso es uno de los aspectos de la verdadera espiritualidad delante de Dios. Por otro lado, Santiago también habló que la religión sin mácula o pura delante de Dios es el amor al prójimo. ¿En qué aspecto? Bueno, visitando, supervisando, aportando para las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones, que eran personas que en el tiempo de la Biblia eran desfavorecidos, tenían poca defensa de manera jurídica o legal delante de los tribunales. Y Santiago dice que esa es la verdadera espiritualidad o uno de los aspectos de la verdadera espiritualidad. Y en tercer lugar, Santiago mencionó el hecho de la santificación personal, con la frase o con la expresión, guardarse sin mancha del mundo. Y si bien es cierto ahora Santiago cambia en cierto sentido su enfoque, también es verdad que a continuación va a manifestar otro aspecto de la verdadera espiritualidad. No olvidemos que en Cristo somos perfectos y esa perfección o esa cabalidad se debe manifestar a través de una fe viva, de una fe activa, de una fe que evidencia o que prueba finalmente en acciones prácticas del diario vivir esa fe que nosotros profesamos. Y ahora Santiago se enfoca en el hecho de que una persona que vive la fe, una persona que es perfecta y cabal en Cristo, va a ser también imparcial. ¿Por qué es importante señalar esto, hermanos? Porque cuando nosotros muchas veces conversamos con la gente o con nuestros hermanos, es fácil definir o describir, mejor dicho, a Dios con sus atributos. Por ejemplo, es fácil para nosotros decir Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es justo, Dios es recto, y todos estos son atributos o perfecciones divinas que pertenecen a Dios. No hay ninguna duda al respecto.
pero muy pocas veces se habla de otro atributo que Dios tiene, que es su imparcialidad. Es decir, Dios no tiene preferencias especiales o Dios no tiene distinciones especiales con ciertas personas. Por lo tanto, uno de los aspectos que hoy vamos a ver con respecto a Dios es precisamente eso. Dios es un Dios imparcial. De ahí el hecho que Dios diga: no quiero que ustedes, si han creído en mí o si han profesado una fe en el Señor Jesucristo, hagan acepción de personas. Y Él lo dice, que nuestra fe sea sin acepción de personas. ¿Por qué? Alguien podría preguntar. Porque a los ojos de Dios la acepción de personas es pecado. Veamos por favor en primer lugar el verso 9 del mismo capítulo 2 de Santiago, porque Santiago aquí es tajante, es muy claro. Él dice en el verso 9: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Este pasaje lo vamos a explicar el próximo fin de semana. Solo quise ahora puntualizarlo o señalarlo para poder evidenciar o probar bíblicamente que la acepción de personas es pecado. Muy bien, hermanos, quiero ponerlos en la siguiente situación. Si todos nosotros aquí fuésemos iguales en cuanto a físico, cuando hablo de físico hablo de estatura, si todos tuviésemos el mismo cuerpo, la misma cara, el mismo nivel académico, el mismo nivel económico, si todos tuviésemos la misma estatura, la pregunta es: ¿haríamos o trataríamos de manera diferente a las personas? La respuesta es no. Porque si todos compartimos una igualdad en términos físicos, en términos sociales, en términos académicos, en términos económicos, si todos fuésemos iguales y tuviésemos lo mismo, no haríamos diferencias. ¿Cuál es el punto? Es que como somos diferentes, tenemos diferentes cuerpos, estaturas, diferentes niveles sociales, económicos, académicos, etc., nosotros por nuestra pecaminosidad clasificamos a la gente de diferentes maneras. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que visten, conforme a lo que tienen, conforme a lo que son socialmente. Entonces nosotros por naturaleza tenemos la tendencia a clasificar y a tratar de manera diferente a las personas en proporción a lo que ellos son o lo que ellos tienen de manera social, económica, etcétera, etcétera. Bueno, Dios no es así. Dios no se ve alterado por lo que tú tienes o por lo que el ser humano tiene. Dios no se ve alterado por las apariencias externas, porque Dios ve el corazón. Dios pesa las intenciones de los corazones y en base a eso establece su justicia, su rectitud y en consecuencia su trato con todos los seres humanos. Esto nosotros lo vemos de manera práctica. Si tú entras a un restaurante o entras por ahí a algún lugar, algún negocio, alguna tienda, alguna feria, lo que sea, y entra al lado tuyo un personaje público importante, no vas a esperar que todo el mundo te salude a ti en vez de a ese personaje. ¿Me explico, hermanos? Es decir, sería normal entender de que todo el mundo se va a ir a saludar a esa figura famosa, sea un deportista, un actor de cine, etc. Y tú que vas al lado de él, probablemente la gente te ignore o sea indiferente a tu persona. ¿Por qué? Porque él ha alcanzado, él tiene un nivel social más importante desde el punto de vista humano, él tiene mayores recursos, él es famoso, por lo tanto la gente responde en base a eso. Entonces no podrías esperar que te saludaran de la misma forma. ¿Por qué? Porque los seres humanos reaccionamos de esa manera. Repito,
Dios no hace ese tipo de diferencias, porque Dios siempre se centra, en lo que realmente es trascendente a sus ojos, que es el corazón, el interior de las personas. Muy bien, hermanos, vamos al verso 1 entonces de Santiago 2. Hermanos míos, dice Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nuevamente la expresión hermanos míos. Esto indica dos cosas principalmente. Indica la relación íntima que Santiago tenía con su audiencia. No olvidemos que su audiencia fueron los judíos dispersados, judíos que habían creído en el Señor. Entonces, esa expresión, hermanos míos, indica esa relación íntima que Santiago tenía con ellos. Y en segundo lugar, indica una transición a un nuevo tema o a un nuevo asunto. En este caso, la imparcialidad de Dios, el hecho de no hacer acepción de personas, y nosotros, desde luego, los creyentes, tampoco. Entonces, él dice, hermanos míos, que vuestra fe, que lo que nosotros hemos creído, el cristianismo que hemos abrazado, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, el texto griego dice el Señor Jesucristo de la gloria, probablemente haciendo referencia a la Shekinah del Antiguo Testamento, como se escribió esto a judíos, ellos entendían perfectamente este lenguaje. ¿Y por qué en segundo lugar? Porque el Señor es el que en nosotros, Él es el objeto de nuestra fe. Entonces Santiago dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, Jesucristo en quien habita corporalmente toda la deidad, de acuerdo a Colosenses 1:9, sea sin acepción de personas. Como escribió John Albert Bengel lo siguiente, la gloria es Cristo mismo. Es así como Santiago lo declara ser el Hijo de Dios y proclama su resurrección de los muertos como convenía un apóstol. Cristo es la gloria y por lo tanto la fe en Él es gloriosa y los fieles son gloriosos. Esa gloria de los fieles excede los honores del mundo. Nadie que haga acepción de personas reconoce tal cosa. Por lo tanto, esa fe, ese conjunto de doctrinas que nos ha llevado a creer en el Señor, el cristianismo que hemos abrazado, Santiago dice, debe ser sin acepción de personas. ¿Qué significa acepción de personas? Bueno, en el texto griego significa lo siguiente, levantar el rostro de alguien. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el sentido de que cuando tú levantas el rostro de alguien y ves el rostro de aquella persona y te das cuenta quién es, lo más probable es que nosotros reaccionemos en base a lo que esa persona es y lo que esa persona tiene. O dicho de otra manera, cuando reconocemos la persona, entonces nosotros podríamos reaccionar en base a lo que esa persona es. Pero Santiago dice, nuestra fe debe ser sin acepción de personas. La persona que tiene una verdadera fe lo llevará o reaccionará con imparcialidad. En otras palabras, la fe no debe hacer distinción o acepción de personas. La fe que hemos abrazado no nos debe de llevar a tener preferencias especiales dentro del contexto de nuestros hermanos. No debemos tener favoritismos con nadie. Eso es lo que está enseñando y es el mandamiento que Santiago transmitió a los judíos dispersados y que hoy día para nosotros tiene esa obviamente misma aplicación de que no debemos tener o hacer acepción de personas dentro de la iglesia. Comenta Evis Carballosa, él dice lo siguiente, usar la fe en Cristo para practicar el favoritismo y la parcialidad
es pasar por alto la misma persona de nuestro Señor, quien por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Significa esto entonces que no puedes tener hermanos más cercanos en la congregación? No. Cristo tuvo sus discípulos más cercanos y por eso no hizo acepción de personas. Cristo se enfocó en 12 discípulos, pero dentro de esos 12 discípulos, que se le llama el círculo íntimo, pertenecieron Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Entonces no por eso Cristo hizo acepción de personas. Por lo tanto, el hecho de tener gente más cercana en la congregación no significa hacer acepción de personas. Segunda pregunta, ¿significa que tenemos que hacer exactamente lo mismo o darle exactamente lo mismo a todos los creyentes en una iglesia? La respuesta es no. Lo vemos en un ejemplo en la palabra del Señor. Obviamente, ¿el Espíritu Santo da lo mismo a todos los creyentes? La respuesta es no. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. La parábola de los talentos, vemos allí que el Señor rico que repartió sus bienes dio a uno 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Por lo tanto, tampoco significa esto. Significa además que a todos los hermanos tendremos que dar la misma disciplina, el mismo trato en ese sentido si han cometido pecados. La respuesta también es negativa, no. ¿Por qué? Porque hay hermanos que han cometido pecados en la congregación, pero que han tenido un arrepentimiento genuino. Han vuelto a la comunión de los santos, han cambiado su vida y han dado fruto de arrepentimiento, pero otros hermanos han insistido en pecar y desde luego que el trato no va a ser el mismo, aun cuando hayan en su minuto cometido los mismos pecados. ¿De qué forma entonces podemos entender el no hacer acepción de personas? Escuchemos lo siguiente: no debemos juzgar o tratar a las personas en base a asuntos meramente externos, o por los logros que tiene, o por la ropa que luce, o por el auto que conduce, o por su nivel social, o por su nivel académico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios no hace este tipo de acepción de personas. Dios no es afectado por las apariencias externas del hombre, como lo vamos a comprobar a continuación. Retrocedamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio 10, verso 17 y 18 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aquí vemos de una manera muy clara, de una manera indudable, este atributo de Dios. Dios no hace acepción de personas, es un Dios imparcial. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, verso 7, dice así: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Vuelvo a leerlo: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Es interesante señalar este símbolo de la justicia que es la mujer con sus ojos vendados, ¿verdad? ¿Qué representa eso? Bueno, que esta mujer, al tener sus ojos vendados, no ve quién es el objeto de su justicia,
no se ve alterado por el rostro, por lo que tiene, por quién es la persona, por su nivel social, entonces al tener sus ojos vendados, su juicio será de manera objetiva. La objetividad no va a ser alterada por las apariencias del acusado o del criminal o del reo, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque no está mirando la apariencia de la persona. Aquí Dios dice que Él no hace acepción de personas, no hay injusticia en Él ni admisión de cohecho. Hay otro acontecimiento muy interesante en Mateo 22 con respecto a los enemigos del Señor. Es curioso lo que ellos señalan con respecto al Señor Jesucristo. Dice Mateo 22, 15 y 16 lo siguiente: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Es decir, los fariseos siempre procedieron en razón de su corazón. Era gente maliciosa que querían hacer caer al maestro, tentar al maestro, y aquí consultaron cómo sorprender al Señor. 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y escuchen ahora, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Miren lo que destacaron aquí estos enemigos del Señor, que lo querían sorprender. Ellos dicen, ellos asumen, porque no miras la apariencia de los hombres. Es verdad. Dios no se ve, o Cristo no se vio alterado por las apariencias externas de la gente. Hechos capítulo 10, en el contexto de la salvación de Cornelio y en consecuencia de los gentiles, en Hechos 10, 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, Cornelio era un gentil, pero por el hecho de ser gentil, no se vio afectado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es imparcial. No haría acepción de personas con él, porque la salvación no solamente sería para los judíos, sino también alcanzaría a los gentiles. Por eso Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La salvación estaría tanto para judíos como para gentiles. Por último, para terminar esta idea, 1 Timoteo 5, verso 19 al 21, hablando aquí de los ancianos que gobiernan bien. ¿Por qué es importante señalar este pasaje, hermanos? Porque hace algún tiempo atrás hablaba con un matrimonio que pertenecía a una congregación donde los pastores, donde los ancianos estaban cometiendo ciertos pecados como práctica, algo permanente y continuo, muy evidente en la congregación, pero como eran los pastores o los ancianos, muchos de ellos habían dado recursos económicos, ya sea para el mantenimiento por un tiempo del templo, de la estructura que tenían, otros porque habían colocado el piso de la congregación o el techo de la congregación, del templo de la congregación, etcétera, etcétera, se sentían con ciertos privilegios. Entonces este matrimonio nos preguntaba y nos decía: pastor, bueno, ¿hasta qué punto los pastores tienen estos privilegios o esta cobertura, por decirlo de alguna forma, de defensa, aun cuando están pecando? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 5, 19 en adelante, dice así: contra un anciano o un pastor o un obispo no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Dentro de estos obviamente están los ancianos, los pastores. Si persisten en pecar, hay que reprenderlos como a cualquier otro hermano delante de todos, para que los demás también teman.
Es decir, no hay ningún trato especial aquí con ellos. Verso 21. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Y veamos ahora lo que dice Pablo: no haciendo nada con parcialidad. Es decir, hagan todo de manera imparcial. Y si es un anciano, no importa. Y si es un pastor que está cometiendo pecados, hay que reprenderlo también. Y si es necesario, sacarlo, destituirlo de su cargo en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. No tiene favoritismos con nadie. No tiene preferencias especiales con un grupo, con alguna élite por ahí del grupo de la iglesia, sino que todos delante de Dios podemos ser exhortados y entender que finalmente, si Dios es un Dios imparcial, su iglesia, los líderes en una iglesia también deben manifestar la misma característica. Por tanto, una iglesia o un creyente no debe practicar el favoritismo, alguna preferencia especial por algunos y por otros no, etc. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos en la introducción, de acuerdo al verso 9, es pecado a los ojos de Dios. El Señor es Señor tanto de ricos como de pobres, porque ambos son pecadores que pueden recibir su gracia. Y es lo que a continuación Santiago va a puntualizar: el problema o el conflicto que había entre ricos y pobres. Recordamos que entre ricos y pobres habían ciertos conflictos. Lo vimos en la introducción de la carta de Santiago. Los ricos tenían ciertos privilegios que los pobres no tenían, ¿verdad? El hecho que los ricos tuviesen dinero hacía que tuviesen poder, y poder no solo dentro del contexto eclesiástico, sino también en los tribunales, en las cuestiones políticas, etc. Recordamos que muchos judíos que se convertían al Señor comenzaban a experimentar la pobreza. ¿Por qué? Porque perdían sus bienes, sus herencias o trabajos, producto de su fe. Eran expulsados muchas veces de sus casas y se habían empobrecido. Entonces, a continuación, regresamos a Santiago 2. Una vez que Santiago establece el mandamiento, ahora coloca el ejemplo para poder ilustrar de manera más clara el hecho de no hacer acepción de personas. Verso 2 al 3. Porque si en vuestra congregación, la palabra sunagogia en el griego, de donde viene la palabra sinagoga, porque si en vuestra congregación o en el grupo de hermanos, en la asamblea, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Pregunta ahora Santiago: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El ejemplo de Santiago es el siguiente. Primero establece el mandamiento, repito: la fe que hemos abrazado no nos debe de llevar a hacer acepción de personas, no vernos alterado por la apariencia de las personas, por lo que las personas tienen. Y dice Santiago: porque si en vuestra congregación, si en el grupo de la iglesia, lo vamos a contextualizar, si en este grupo de hermanos entra un hombre con anillo de oro, ¿sabe lo que dice el texto griego? Con dedo de oro. ¿Por qué? Porque los ricos generalmente cubrían todos sus dedos con anillos. Y eso obviamente manifestaba su poder, manifestaba las riquezas que estos hombres tenían. Si entra entonces una persona aquí a la iglesia con anillo de oro y con ropa espléndida, con ropa costosa, con ropa cara, producto de su calidad, pero por otro lado entra un pobre totalmente contrario, vestido de manera andrajosa, probablemente maloliente, y miráis con agrado, ahí está, comienza a establecerse la diferencia,
y miráis con agrado, con interés. ¿A quién? Al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y la acción contraria es: y le dices al pobre: estate tú allí en pie. Noten ustedes, al rico, siéntese aquí. Al pobre, siéntate por ahí. O sea, perdón, estate allí en pie. O si te vas a sentar, dice el texto, parafraseándolo, siéntate aquí, bajo mi estrado. O sea, tú eres inferior a mí. Entonces ese es el ejemplo práctico que Santiago coloca aquí. Y ahora viene la pregunta reflexiva. ¿Cuál es la pregunta reflexiva? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Desde luego que hacían distinciones. ¿Por qué? Porque diferenciaron el trato entre el rico y diferenciaron el trato que dieron al pobre. Porque los seres humanos somos así. Desde luego que podían esperar algo a cambio del rico, y desde luego que del pobre no podían esperar mucho. De ahí la diferencia. Siéntese aquí, en un buen sillón, en un buen lugar, al rico, al que trae su mano llena de oro, al que trae ropas espléndidas. Por otro lado, tú pobre, siéntate ahí o estate en pie en cualquier lugar. Y si te vas a sentar, siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Por qué? Porque eres inferior a mí. Por eso Santiago le dice: ¿no hacéis distinciones? ¿Cuál es la respuesta? Sí, las hacían. Y eso era pecado, porque estaban haciendo acepción de personas. Estaban mostrando favoritismos por el rico y desprecio por el pobre. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? La primera pregunta reflexiva que nos lleva a un sí. Sí hacían distinciones. Segunda pregunta: ¿y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Por qué con malos pensamientos? Porque los criterios que utilizaban estas personas eran pecaminosos, era en base a las apariencias externas. Por lo tanto, si estas personas manifestaban esta actitud, se volvían en jueces con malos pensamientos, dice Santiago. Bueno, ¿qué decía la ley con respecto a esto? Retrocedamos a Levítico. Levítico capítulo 19, verso 15. Dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No es malo juzgar, lo hemos enseñado eso en la iglesia. No es malo juzgar de manera analítica, evaluativa. El problema es que las personas a las cuales Santiago destina su carta lo estaban haciendo de manera injusta. Estaban favoreciendo al rico, estaban haciendo acepción de personas, levantando el rostro del rico y dándose cuenta: este es un rico, hay que tratarlo de manera diferente. Entonces no es pecado hacer un juicio evaluativo de las obras de las personas. Y aquí Levítico dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre porque es pobre, ni complaciendo al grande porque es grande. Con justicia, dice Moisés, juzgarás a tu prójimo. Y dice Deuteronomio 1, verso 17 y 18 lo siguiente: no hagáis distinción de persona en el juicio. ¿Qué hicieron las personas allí en Santiago? No hacéis distinciones entre vosotros mismos, le dice Santiago. La ley decía: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiréis. Proverbios 24, 23 dice la Biblia: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. No es bueno. Regresamos a Santiago 2.
Y a continuación Santiago, para ayudar a los creyentes a ser imparciales o a no hacer acepción de personas, en este caso con los ricos y pobres, Santiago presenta algunas verdades importantes con respecto a su imparcialidad. Si Dios es imparcial, insisto en esta idea, si Dios es imparcial, su pueblo también debe ser imparcial. ¿Qué dice el verso 5, Santiago 2? Hermanos míos, amados. Noten ustedes ahí la expresión, hermanos míos, escuchad lo que les voy a decir. Amados les dice, porque siempre está involucrada la verdad en la exhortación. En toda amonestación debe haber amor, y en todo amor verdadero debe también existir la amonestación y la exhortación verdadera. Hermanos míos amados, oíd, presten atención. Los que les voy a decir a continuación, los argumentos que les voy a dar a continuación, son importantes a considerar, de tal manera que ustedes puedan cambiar su actitud. Hermanos míos amados, oíd. Y aquí señala tres cosas importantes Santiago. En primer lugar, con preguntas. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Coma, esa es la primera verdad. Ahora dice o con el propósito de que sean ricos en fe. Tercer lugar, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Por un lado, Santiago les dice, ¿no saben ustedes que Dios ha escogido a estos pobres que ustedes desprecian? ¿No saben que los ha escogido para que sean ricos en fe? ¿No saben ustedes que los ha escogido para que sean herederos del reino de Dios? ¿Y ustedes los han afrentado? Bueno, analicemos estas tres verdades en el verso 5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Es decir, en Romanos 8:28 al 30, la Biblia dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Y dentro de esas personas, descritas de Romanos 8:28 al 30, estaban estos pobres. ¿Qué dice Efesios 1 del 3 al 11? Dios nos ha bendecido con todas riquezas espirituales, ¿verdad? En los lugares celestiales con Cristo. Cristo nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para heredar y ser herederos de Él. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, etcétera, etcétera. Y dentro de esos hermanos estaban estos pobres. Entonces el punto es el siguiente. Santiago les dice, ustedes ¿por qué al pobre lo tratan mal, lo desprecian, y al rico lo elevan, lo tratan de una manera diferente? ¿No saben ustedes que esos pobres que desprecian, Dios los ha elegido para salvación? Entonces esto es muy importante. La audiencia de Santiago debía de entender esto. Una de las razones por las cuales no podían hacer acepción de personas con estos hermanos pobres es porque Dios los ha elegido, son sus hijos. ¿Para qué podría preguntar alguien esa elección de estos pobres en el contexto inmediato? Para que sean ricos en fe. Eran pobres materialmente, eran pobres económicamente, eran pobres socialmente, pero multimillonarios espiritualmente hablando, para que sean ricos en fe. O sea, Dios eligió a los pobres de este mundo. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, o un alcance. No significa que los pobres son salvos porque son pobres,
Pero aquí en este contexto se está acentuando la enseñanza de los pobres materialmente hablando. No todos los pobres van a ser salvos, ni todos los ricos van al infierno. Hay pobres que van a ser salvos por Dios y hay ricos que van a ser salvos por Dios. Hay pobres que van a la condenación eterna y hay ricos que van a la condenación eterna. Estoy señalando este alcance solo por el contexto inmediato, por lo que Santiago está señalizando aquí. Entonces, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Es interesante lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10. En este capítulo, Pablo comienza a narrar todo lo que él había vivido por su fe, las tribulaciones, las necesidades, las angustias que él había pasado. Y en el verso 10 él dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Ahora escuchen, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿En qué sentido enriqueciendo a muchos? Porque en el momento en que Pablo transmitía el mensaje del Evangelio, la gente pobre se volvía rica en fe, al igual que los pobres de Santiago. Y miren ahora lo que Pablo agrega, como no teniendo nada, o como siendo pobres por causa de la fe en Cristo, mas poseyéndolo todo. O dicho de otra manera, o siendo ricos, teniéndolo todo. ¿Por qué? Bueno, porque el creyente pobre en Cristo es más rico que el incrédulo rico sin Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo, lo hemos dicho en otro minuto, en otro momento. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada, aunque en esta vida lo tenga todo. Estos pobres que eran objeto de desprecio, en el contexto de Santiago, Dios los había elegido para salvación y los enriqueció en fe. Y en tercer lugar, por si fuera poco, y herederos, los ha hecho herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Razones suficientes para que estos hermanos diesen el trato adecuado a las personas. Colosenses 1:13, la Biblia dice que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y ahí están también estos pobres. Dice Romanos 8, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y ahí están estos pobres como herederos. La herencia de la cual habla el apóstol Pedro, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, también la recibieron estos pobres. Entonces, ¿por qué razón hacer acepción de personas con ellos? Verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Ustedes han humillado al pobre. Ustedes los han deshonrado. En consideración que Dios los ha elegido para que sean ricos en fe y para que sean herederos del reino de Dios que ha prometido a los que le aman. Estos pobres amaban a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había amado a ellos primero. ¿Por qué estos pobres eligieron a Dios? Porque Dios los eligió primero. ¿Por qué fueron ricos en fe, siendo pobres? Porque recibieron de Dios la buena dádiva y el don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estos pobres, no teniendo nada, recibieron el don de la fe para poder creer en Dios. Y por eso amaron a Dios y recibieron como herencia el reino de Dios. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Continúan las interrogantes de Santiago. Y él dice, ¿no os oprimen los ricos? ¿No os oprimen los ricos por
poder que tienen económico, por su poder material, por su estatus social que tenían, no os oprimen ellos y ustedes aquí le están poniendo aquí alfombra, poco menos, lugares especiales en la sinagoga o en la congregación, y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales, ya que tenían poder sobre ellos, y los que sufrían eran los pobres, consecuencia del poder de los ricos. Es como si Santiago dijera lo siguiente: no son los ricos los que se aprovechan económicamente de ustedes y los arrastran a los tribunales civiles para demandarlos y quitarles todo lo que tienen. Pero hay una verdad muy importante para los pobres. Dice el Salmo 41, verso 1, lo siguiente, con respecto al cuidado y la protección de Dios hacia los pobres, no solo a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, pero puntualizamos ahora a los pobres por lo que dice Santiago. Salmos 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dice Proverbios 21:13 lo siguiente: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Dios tiene un cuidado de los pobres, sean creyentes o no creyentes, y lo hace a través de nosotros, la iglesia. Pero cuánto más los pobres que han creído, se han humillado delante de Dios y se han arrepentido de sus pecados, cuánto más cuidado y protección. Ese Jehová que es pastor, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no también se volverá pastor de aquellos pobres que han creído en Él? Esto es lo que está atacando aquí Santiago con la acepción de personas. Verso 7. Por si fuera poco todo lo anterior. Ahora dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. O sea, además de todo lo anterior, blasfemaban. Y ustedes le están haciendo consideraciones especiales en la congregación. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Despreciando su fe. Otro pecado que cometían estos era blasfemar el nombre de Jesucristo por el trato a los pobres. Esto quiere decir que el mal testimonio que de los ricos, contra los pobres en el entorno del cristianismo estaba sirviendo de oprobio entre los gentiles al glorioso nombre del Señor. Blasfemar, ya sabemos lo que significa: hablar mal, difamar, hablar en contra de. Y esto obviamente involucraba el testimonio. Entonces, los ricos los oprimían, los ricos los arrastraban, el cuo en el griego, o sea, estirar con fuerza a los tribunales. Además, blasfemaban el buen nombre que fue invocado sobre vosotros a través de su fe, de la manifestación que estos pobres hicieron delante de Dios de manera genuina. Por lo tanto, hermanos, debemos ser justos en nuestro trato a todos nuestros hermanos. No importa su apariencia, su clase social, su nivel económico, etc. Entonces el llamado es fuerte. Vuelva a leer las interrogantes. No os oprimen los ricos. No son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales. Y no son ellos los que blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Últimos consejos. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice Romanos 15, del 5 al 7 lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz
glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿De qué manera pudo haber preguntado alguien en Roma? Pablo le contesta, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Una pregunta. ¿Dios hizo acepción de personas en cuanto a cómo eras tú como pecador entre ustedes y ustedes delante de Él? No lo hizo. A lo mejor tú podrías decir, yo fui más pecador que mi otro hermano que estuvo acá. Yo cometí muchos más pecados visibles que otro hermano de acá. Alguien pudo haber dicho, entonces Dios no me va a aceptar. Pablo pudo haber dicho, fui mucho más pecador visiblemente o públicamente hablando que otros compatriotas míos. Yo fui blasfemo, fui injuriador, perseguí a la iglesia. Di mi voto para que Esteban allí, cuando lo estaban apedreando, lo mataran. Pero Dios me recibió, dice Pablo. Por lo tanto, entre ustedes debe ser de la misma forma. No hagáis acepción de personas porque es pecado. Al contrario, recibíos los unos a los otros. Filipenses 2, verso 3 y 4 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sea pobre o sea rico, en el contexto de Santiago. Ahora, hermanos, último consejo y a la vez aclaración o exhortación, haciendo un llamado a considerar de manera solemne, de manera seria, lo siguiente. Si bien es cierto, hermanos, Dios no hace acepción de personas, esto hay que entenderlo muy bien porque generalmente lo miramos desde el sentido solo positivo y favorable para nosotros. Pero quiero traer a su memoria lo que muchas veces hemos escuchado con respecto a que Dios me ama y Dios me quiere tanto que no creo que Él me vaya a castigar. Alguna persona podría decir, sí, Dios es amor, pero yo como tengo cierta conducta moral, o como yo soy familiar de alguna iglesia, algún pastor, no creo que el Señor me trate diferente a otros pecadores. Bueno, dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Alguien a lo mejor al principio pudo haber dicho, Dios es imparcial, qué bueno, a todos nos va a tratar de la misma manera. Pero cuidado, ¿qué dice el texto? Pedro dice, y si invocáis por Padre aquel, bueno, nosotros, Él es nuestro Padre, sin lugar a dudas. Por su gracia nos ha hecho sus hijos. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según, no las apariencias, no lo que tienes, no tu ropa, no si eres rico, si eres pobre, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Entonces, Pedro está diciendo lo siguiente, parafraseando el texto: si nosotros invocamos a Dios como nuestro Padre, que sin acepción de personas juzga,
las obras de nosotros, sus hijos, entonces este atributo de Dios, la imparcialidad, el hecho que no haga acepción de personas en su juicio, me debe llevar a conducirme a vivir mi vida cristiana en temor todo el tiempo de mi peregrinación en esta vida, porque aquí somos peregrinos, pertenecemos a la otra vida, a la vida eterna, a las glorias eternas, al cielo. Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Por lo tanto, claro que Dios es imparcial. Dios no hace excepción de personas. Pero ahora, como concluyendo el tema, tienes que mirarlo desde esa perspectiva. Tienes que tomarlo desde esa óptica. El hecho que Dios sea imparcial nos debe de llevar a un temor reverente delante de Él. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Desde el momento en que nos convertimos y tuvimos conciencia de la salvación, conciencia de su Espíritu Santo morando en nosotros como sello de Dios, desde el momento en que tuvimos conciencia de nuestra conversión, que abrazamos la fe, como dice Santiago 2:1, de ahí en adelante, todo el tiempo de nuestra peregrinación, hasta que el Señor nos glorifique, tenemos que conducirnos en temor delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas en su juicio. Te va a juzgar igual, con su criterio bíblico, con su criterio de santidad, con su criterio de rectitud. ¿Dónde, pastor? En el tribunal de Cristo. Por lo tanto, no debemos hacer acepción de personas. Es verdad, es la verdad principal de Santiago aquí, en el contexto eclesiástico. Porque todos somos iguales delante de Dios. Pero no te olvides de este último consejo. Si has invocado por Padre al Señor, que sin acepción de personas va a juzgar, entonces condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación en esta tierra. Y las personas que todavía no conocen al Señor, debes de saber que esa imparcialidad de Dios también lo va a llevar a juzgarte de manera recta. ¿Verdad? Vida eterna a los que han creído en Él, los que se han arrepentido de sus pecados, pero condenación eterna a todos aquellos que hayan rechazado su gracia, que hayan rechazado consciente en su manera de pensar el Evangelio del Señor. Bueno, condenación eterna para ellos. Dios no va a hacer acepción de personas con nadie. Va a juzgar tanto a grandes como a pequeños, como dice Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco. No se va a ver alterado por lo que tenías aquí en la tierra, por lo que hiciste aquí en la tierra, por tu apellido, por tu condición social, por cómo vestiste, qué auto luciste, etc. No se va a ver alterado por eso como los seres humanos. Porque Dios ve el corazón, las intenciones del corazón, y eso es lo que Dios va a pesar, no tu rostro, no tu apariencia externa. Por lo tanto, esto es lo que nos debe de llevar, hermanos, a tener un temor delante del Señor. Y el próximo fin de semana continuaremos con todo el resto, la segunda parte, para profundizar un poco más en lo que Santiago finalmente quiere decir. Así es que el llamado es ese ahora para todas las personas que no han creído en el Señor. Él es imparcial, Él no hace acepción de personas. Mirado desde el punto de vista positivo, a lo mejor eres un pecador que te crees lo último, miserable totalmente delante de Dios. Él te dice: no importa, porque yo te puedo perdonar. Y en ese sentido no va a ser acepción de personas, te va a recibir tal cual como eres y te va a perdonar, te va a dar la fe, te va a dar el arrepentimiento para que tú personalmente reconozcas tu miseria delante de Él. No eres justo, no eres bueno delante de Dios. Pero por otro lado, si rechazas esa gracia, si eres indiferente a Dios como tu creador y como finalmente como tu salvador, Él no hará acepción de personas. Y si lo rechazaste, también te va a juzgar, porque Él no es alterado por las apariencias
ni lo que tienen la clase social de ninguna persona en la tierra. Él es Dios y es soberano en todo lo que hace. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias te damos por este mandamiento de no hacer acepción de personas, los que hemos creído, los que hemos recibido esa fe salvífica para ser hechos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a no hacer diferencias por las clases sociales, por las apariencias externas. Señor, no importa qué clase de persona venga a la congregación, es recibido por ti en gracia, Señor, y en amor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que Santiago transmitió. Había un grupo de personas que hacían diferencias entre ricos y pobres, pero los pobres habían sido escogidos por ti para ser enriquecidos en fe y para recibir una herencia eterna. Además de eso, eran los ricos los que los oprimían, los que los arrastraban a los tribunales y finalmente blasfemaban el buen nombre que sobre ellos había sido invocado nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que hoy pudimos explicar y ayúdanos también, Señor, a preparar nuestros corazones para continuar recibiendo esta enseñanza el próximo fin de semana y podamos, Señor, llevar a la práctica este mandamiento y este ejemplo que Santiago utilizó para poder plasmar de una manera muy clara, Señor, ese mandamiento que no vino de Santiago, sino que viene directamente de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que si tú eres nuestro Padre y que juzgas sin, Señor, hacer acepción de personas, que eso nos lleve también, Señor, a conducirnos todo el tiempo en temor delante de ti, porque tú, Señor, juzgarás, no conforme a las apariencias, no conforme a lo que las personas tienen o lo que no tienen, sino conforme a lo que hay en sus corazones delante de ti, porque ese será tu criterio, tu santo evangelio, tu santa palabra, tu santa ley para juzgar al mundo. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Te agradecemos a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén.